Y bienvenidos, exploradores del Grand Line. Sabemos que One Piece es sinónimo de aventura, risas y amistad, pero también es un maestro en tocar nuestras fibras más profundas. Hoy quiero que regresemos a esos capítulos donde la aventura se tiñó de un dolor inimaginable y recordar esos 5 momentos que nos hicieron un nudo en la garganta. Esos que nos demostraron el verdadero significado del dolor y la pérdida en este increíble universo. En un rincón helado del mundo, donde la nieve cae como un eterno velo de silencio, un hombre de risa excéntrica y corazón inmenso dejó una última lección grabada en la memoria de quienes lo conocieron. Este es el Dr. Iruluk. Él no solo creyó en los milagros, los creó, hasta el final. Hoy comenzamos nuestro top con una escena que marcó los corazones de millones, la despedida de Iruluk, el médico que le enseñó a Chopper y a todos nosotros, que la vida, aunque efímera, puede brillar con fuerza cuando se vive con propósito. Iruluk no era el mejor médico, y él lo sabía. Sus tratamientos rara vez funcionaban, y sus métodos eran tan poco convencionales como su risa. Pero en un reino donde la enfermedad más peligrosa era la desesperanza, él recetaba lo único que todavía podía salvar a las personas: la fe. Y fue precisamente con esa fe que tomó su última y más trascendental decisión. Su cuerpo ya no resistía y la enfermedad avanzaba. Pero su espíritu seguía firme. Sabía que le quedaba poco tiempo, y aún así, decidió dar lo único que aún podía ofrecer: su ejemplo. Cuando le tendieron una trampa, haciéndole creer que los médicos del reino se habían reunido, no dudó en subir la montaña. No por ingenuidad, sino porque hasta el último momento creyó que podía hacer el bien. Que incluso si no salvaba vidas con medicina, aún podía inspirarlas con sus actos. Caminó hacia su final con dignidad. Con la bata ondeando al viento, el maletín en la mano y un explosivo. Frente al castillo, rodeado de burlas y desprecio, no se quebró. Solo levantó la voz una vez más. Y con un último discurso que aún retumba en los corazones de los fans, nos enseñó que la muerte no es el final, si has dejado algo valioso en los demás. Chopper. お前のキノコじゃ俺は死なねえ。まったくいい人生だった。お前親分医者。ありがとよ、チョッパー。En un mundo marcado por la violencia, la injusticia y las máscaras que esconde el poder, hubo un hombre que eligió cargar con el peso de todos en silencio. Un hombre que sacrificó su cuerpo, su libertad y hasta su identidad, para proteger a los suyos desde las sombras. Ese hombre fue Bartolomé Kuma. Pocas despedidas en One Piece han sido tan silenciosas y al mismo tiempo, tan devastadoras. La caída de Kuma representa mucho más que la pérdida de un personaje. Es el adiós a un guardián invisible, a un mártir moderno, a un padre que caminó hacia su final sin una sola queja, y con todo el amor del mundo en el corazón. Kuma siempre fue un misterio. Un revolucionario disfrazado de arma, una figura temida por muchos, pero comprendida por muy pocos. Detrás de esa apariencia imponente, se ocultaba un alma profundamente noble. Mientras otros gritaban por justicia, él la practicaba en silencio, sabiendo que a veces hay que desaparecer para que otros puedan vivir. Jamás buscó reconocimiento. Jamás pidió comprensión. Mientras el mundo lo juzgaba, él seguía actuando, cuidando a Bonnie en secreto, salvando a los sombreros de paja sin decir una palabra, resistiendo, año tras año. Mientras su cuerpo era despojado de todo lo que lo hacía humano. Y aún así, nunca dejó de ser él. Porque aunque le arrebataran la voz, los recuerdos y el control, su esencia siguió presente. Kuma no fue solo un escudo físico para los demás. Fue un símbolo. Una promesa silenciosa de que hay batallas que vale la pena pelear, incluso si nadie más las ve. Su final no llegó entre gritos ni explosiones. Fue silencioso, pero profundamente humano. Aceptando su destino con la misma calma con la que vivió, Kuma se despidió del mundo frente a los ojos de Vegapunk, que, incapaz de contener las lágrimas, presenció como el último rastro de humanidad de su viejo amigo se desvanecía. Así se fue Bartolomé Kuma, como vivió. Con la cabeza en alto. El corazón intacto. Y un legado que, aunque pocos comprendan, quedará marcado para siempre en la historia.
ボニーを救ってくれてありがとう。ボニーに会ったらこう伝えてくれないか。10歳の誕生日、おめでとう。Algunas muertes duelen por lo inesperado. Otras, por su crudeza. Pero la de Ace dolió por todo lo que simbolizaba, una vida joven, llena de fuerza y promesas, que fue interrumpida antes de alcanzar su verdadero destino. En esta entrega del top, recordamos a un personaje que no solo cayó en batalla, sino que dejó tras de sí un vacío imposible de llenar. Porque cuando Ace desapareció, se llevó consigo mucho más que una vida, se llevó un futuro que nunca llegó a ser. Desde pequeño, Ace vivió con una sombra sobre los hombros. No por lo que hizo, sino por quién era. Su existencia era una herencia impuesta, y con el tiempo, eso se convirtió en una pregunta dolorosa que nunca lo dejó en paz: ¿merezco haber nacido? Y sin embargo, eligió seguir adelante. No se definió por su sangre, sino por sus actos. Forjó su camino con determinación, encontró una familia que lo aceptó tal como era, y construyó su lugar en el mundo no con palabras, sino con acciones. No buscaba grandeza, buscaba pertenecer. No fue un hombre perfecto. Se equivocó, se dejó llevar por emociones fuertes. Pero su valor nunca estuvo en ser intachable, sino en mantenerse fiel a lo que creía, incluso en los momentos más difíciles. Fue, sin duda, una fuente de inspiración para quienes lo rodearon. Y cuando el final lo alcanzó, Ace no se aferró a la vida por miedo. Lo único que buscó fue una certeza: saber que había sido querido. Que su existencia no fue una carga, sino un regalo para quienes lo acompañaron. Y esa respuesta llegó. En las lágrimas de su hermano, en el dolor de sus amigos, en el eco de todos los lazos que formó. Así se fue por Gas the Ace. Sin títulos. Sin cadenas. Libre, por fin, del peso que cargó desde niño. Y con una sonrisa, la de alguien que, al final, entendió que sí valía la pena haber vivido. ¡Arigato! No todos los dolores dejan cicatrices visibles. Algunos se arrastran en silencio durante años, sin que nadie los vea, y aún así, pesan como si nunca dejaran de doler. La historia de Nico Robin es la historia de alguien que cargó con ese peso desde niña. En este lugar del top, recordamos a una de las historias más duras y silenciosas de One Piece. La suya no fue una muerte, ni una despedida. Fue una vida marcada por la pérdida, la persecución y el aislamiento, y aún así, una vida que eligió seguir adelante. Desde pequeña, Robin fue tratada como una amenaza, por querer aprender, por hacer preguntas que otros preferían ignorar. Cuando tenía apenas 8 años, perdió su hogar, a su madre y a todo lo que conocía. Sobrevivió, pero quedó completamente sola. Durante años, el mundo la llamó criminal. Se volvió una figura temida, un nombre con precio. Pero nadie se preguntó qué había detrás. Solo era una niña que quería entender su lugar en la historia, y a la que se le negó todo, excepto la soledad. Y aún así, en Enies Lobby, cuando todo parecía perdido y el mundo volvía a condenarla, Robin hizo algo que cambió el rumbo de su vida: gritó que quería vivir. No por los secretos que guardaba, ni por una causa más grande. Por ella. Por el deseo, profundamente humano, de seguir existiendo. Ese grito fue más que una súplica. Fue una declaración de que merecía ser salvada, que merecía quedarse, que, después de tanto tiempo huyendo, quería finalmente tener un lugar al que pertenecer. Porque hasta ese momento, Robin había vivido a la defensiva. No confiando en nadie. Ocultando su verdadero yo detrás de una máscara de indiferencia. Pero cuando encontró una familia que la aceptó sin condiciones, entendió que ya no tenía que seguir huyendo.
que su vida podía ser algo más que una fuga constante. 本当に少しだけ望みを言っていいのなら私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。Hay despedidas que duelen más que muchas muertes. Porque no se trata solo de perder algo, sino de dejar ir lo que nos acompañó en los momentos más importantes. Por eso, en el primer lugar de este top, no está una persona. Está un barco, un amigo, un hogar, el Going Merry. Un barco pequeño, frágil incluso, que cruzó mares imposibles simplemente porque su tripulación lo necesitaba, y él lo dio todo a cambio. Aunque no hablaba, aunque no tenía rostro humano, el Merry cuidó de ellos como solo un verdadero compañero puede hacerlo. Aguantó tormentas, batallas, caídas, incluso cuando su estructura ya no podía sostenerse. Porque lo único más grande que su casco, era su corazón. Los sombreros de paja no entendieron al principio. No sabían cuánto se había esforzado por seguirlos, cuánto había resistido sin quejarse. Hasta que ya no pudo más. Y ahí, en una de las escenas más tristes y sorprendentes de toda la serie, el Merry habló. Con voz temblorosa y cálida, se disculpó. No por fallar, sino por no haber podido llevarlos más lejos. Pero nadie lo culpó, porque él no falló. Él cumplió su promesa. Hasta el final. Ese adiós no tuvo enemigos. No tuvo fuego cruzado ni traiciones. Solo tuvo silencio y llamas. Y una tripulación de piratas, de esas que ríen en medio del peligro, llorando como niños mientras despedían a su primer hogar. El Going Merry se fue como vivió, rodeado de los que amaba. No fue solo un barco, fue un miembro de la tripulación, uno que eligió quedarse con ellos, hasta que ya no pudo seguir. Y por eso, aunque se haya hundido entre las olas, su lugar está más vivo que nunca. En la memoria, en el corazón, y en este top, como el momento más triste de todos. ごめんね。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。